estamos de regreso. Vamos a entrar al tema de las elecciones 2015. El domingo vamos a tener jornada electoral. Les voy a dar un poco de contexto para después entrar en el análisis. Bueno, básicamente tenemos elecciones para gobernador, diputados de mayoría relativa, diputados de representación proporcional y los casos, y también ayuntamientos y jefes delegacionales. Tenemos elecciones en este momento, bueno, en proceso de elección, Baja California Sur, Campeche, Colima, el Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, el Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán, Chiapas y me parece que para las federales, diputados de mayoría relativa y diputados de representación proporcional. Mm, Este periodo electoral me parece, a reserva de lo que digan César y Eddie, que es estratégico porque justamente de la rearticulación de las fuerzas políticas en este proceso, pues vamos a tener como mayor claridad en torno a en la ruta que seguiría, que es las presidenciales en los próximos 3 años. Entonces, aquí lo que a mí me interesa son varios puntos. El primero pues es el caso del Distrito Federal, ¿no? Donde tenemos una nueva fuerza política que, a pesar del golpe, de los golpes mediáticos a los que ha estado sometida, pues ha logrado ganar como la simpatía de bastantes capitalinos que tiene que ver con el caso de Morena. Eso rearticula la elección de una manera interesante. Por el otro lado, tres casos que son pues justamente impactantes en este contexto. Está el caso de Oaxaca, eh, que creo que es el más importante en este momento, pero también están Guerrero y Chiapas, en donde el llamado del magisterio, la CENTE particularmente, está realizando una serie de acciones en contra, o bueno, para denunciar la farsa electoral. Aquí el linchamiento mediático no ha parado, los llamados a la autoridad, a los gobiernos estatales en torno a instalar el Estado de Derecho, ¿no? Eso es llamar directamente a la fuerza pública a establecer el orden. Me parecen sumamente peligrosos en sobre todo en un contexto electoral, pero también están los llamados por parte del sector empresarial, ¿no? A decir, no es posible que las autoridades no estén reaccionando y no estén tomando las acciones pertinentes para controlar a lo que han sido llamados delincuentes y bueno, dentro de los calificativos menos agresivos, ¿no? En términos generales, antes de abrirles como la participación, a mí me preocupa esta situación porque más allá de la personalización particular en la CENTE, en la coordinadora, me parece que es un resultado de la falta de credibilidad de la democracia en nuestro país, ¿no? Y no dudemos que veamos un contexto de democracia que se regirá a partir de las disputas en el Tribunal Federal Electoral. No va a ser el ejercicio democrático a través del voto, sino el Poder Judicial finalmente será el que va a tener que decidir en una gran cantidad de casos, ¿no? Y bueno, la crisis de la democracia en México, ¿no? Hasta ahí dejaría como brevemente la introducción. Eddie, no sé si... Sí, adelante. sí, sí. Gracias, Tania. Pues es muy complicado dar una sola, una posición única, rajatabla, en un país, en un escenario político que está conformado de diferentes países. Somos México, como nación subsiste, pero solo a partir de imaginar que hay una unidad en medio de complicado dar una sola definición al respecto. Y bueno, frente a esta diversidad de diferentes países, lo que hay que decir es que en primer lugar,
Ese es uno de los periodos electorales, algunos de los periodos electorales, uno de los periodos electorales más sangrientos en la historia del país. 21 políticos asesinados en este proceso electoral. Hay procesos electorales como los de Oaxaca y los de Guerrero, en los cuales hay un llamado de la lucha social a boicotear de manera clara y contundente las elecciones, porque las elecciones lo único que están haciendo es cambiar las figuras las figuras y las representaciones de los grupos en el poder conformados por ladrones, por asesinos y por narcotraficantes. Son realidades en las cuales en algunos de esos estados se vive de manera muy cruenta en la ocupación militar, donde hay pueblos, donde hay regiones en los cuales no hay garantías a los derechos constitucionales. eh, y también hay realidades como por ejemplo las realidades de la del Distrito Federal, en la cual la opción de emitir un voto sí es una opción que puede dejar un cambio efectivo, ¿no? Entonces, en este sentido, recordando un poco un debate que hubo en un programa en internet acerca de si era conveniente votar o no votar. Yo lo que digo es que comparto aquí en ese sentido la posición de Guillermo Almeida, que en estas diferentes realidades nacionales el boicot está completamente justificado, mientras que también está justificado en otras regiones del país votar y reforzar la opción de las candidaturas que de alguna manera quieren ser independientes a estos grupos en el poder. Ya estará en la marcha de ellos si finalmente esos proyectos fracasan y de nuevo cuentas son asimilados por la estructura en el poder. Pero bueno, esta es la opción este es el caso del DF y el caso de Morena, ¿no? Entonces ya nada más para cerrar mi comentario, quiero decir que vivimos tal vez una de las crisis más profundas de un sistema político electoral que está constituido en este momento únicamente como un armatoste que hace funcionar de manera automática un Estado sin legitimidad, un Estado que funciona únicamente a partir de las apariencias y los teatros, ¿no? Tania. César, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Mira, me parece bastante complicado tener un solo mirador. Creo que la forma en cómo se han movido las elecciones en Guerrero son sumamente complejas, pero al mismo tiempo que está el movimiento popular en las calles, creo que me parece indispensable ir a votar. Creo que el Estado una y otra vez nos ha arrebatado la capacidad para poder definir y lo ha hecho justo a juego de estos elementos en donde las mismas clases medias llaman a votar, ¿no? Llaman a votar llaman a hacer su voto nulo. Y bueno, esta discusión que se ha dado me parece bastante grave en el sentido de vamos a llamar a votar, a hacer nuestro voto nulo para ver de qué manera nos logramos posicionar y a partir de ahí ver si se puede cambiar o no el estado de las cosas. Creo que no será a partir de eso, creo que la movilización social la tendrán que hacer y debería de generarse un objetivo en concreto. Parece que esto no está generándose y más bien lo que estamos teniendo es todas aquellas empresas que están buscando, perdón, todos aquellos, perdón, todos aquellos partidos, todas aquellas personas que están buscando ir a las elecciones. A mí me parece especialmente preocupante el caso de Oaxaca y la forma en que se está mezclando ahí el fracaso de la reforma educativa en términos de cobertura mediática, ¿no? Bajo esta crisis tenemos enfrentamientos, toma de aeropuertos, bloqueos carreteros, saqueos a transportistas, suspensión de clases, quema de papelería electoral y toma de oficinas del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Eso es
todo lo que está sucediendo en este momento, particularmente en el caso de Oaxaca, las medidas, ¿no? De también tomar las gasolineras es pues una cosa que o sea, hace cuánto tiempo no veíamos una acción tan poderosa en términos de organización social como esta, ¿no? Y por ahí el otro lado de decir, empezar a abordar, porque además está llamando al Ejecutivo diciéndole tu reforma educativa fracasó cuando sabemos bueno, eso era el avance del proyecto neoliberal en términos educativos. Y la otra arista, ¿no? La simplificación de las demandas de la gente, ¿no? Es decir, no a la evaluación y bueno, se ve como un pecado, ¿no? Lo que no se analiza es el tipo de evaluación que están rechazando los maestros, diciendo cosas como que existen, como que los maestros cobran salarios de 80,000 pesos, ¿no? Cuando hay pequeños comercios que no sacan ni una octava parte, ¿no? De esos 80,000 pesos. Una manipulación en términos discursivos, una falta de información, una criminalización de la protesta social y lo que se deja de leer es quién es el culpable, ¿no? De esta situación, quién ha llevado al país a una situación de crisis social, de crisis política, que ha finalmente desenmascarado esta farsa de la democracia que llevamos viviendo desde años. Entonces, a mí me parece que es importante hacer los esfuerzos en torno al esclarecimiento de lo que está sucediendo en Oaxaca, de cuál es la lucha que están enarbolando los maestros de la CENTE, de la diferenciación entre los procesos sociales que tiene Guerrero, que tiene Chiapas, que tiene mismo Michoacán y que tiene Oaxaca, ¿no? Analizar cada uno de estos casos a profundidad para poder realmente brindar herramientas de análisis a la sociedad, ¿no? Los intentos desesperados por darle otra vez credibilidad a las elecciones me parecen patéticos. Y bueno, sin dejar de lado el comentario de César, ¿no? De destacar que existen nuevas propuestas también de Eddie en torno a las candidaturas independientes que por ahí podrían representar como una arista para comenzar a sanear la democracia mexicana. Me preocupa que haya resultado de esto, de este descontrol en términos nacionales, pues quien salga fortalecido sea precisamente una fuerza política como la que hoy gobierna el país, ¿no? El PRI. Entonces, pues un panorama bastante desalentador, ¿no, César? Mira, yo nada más voy a terminar con algo, Tania. Me parece que hay tres diferentes proyectos eh, y que creo que el primero de ellos me parece el más peligroso y es el que ha venido comandando Denise Dresser respecto de que el voto nulo es una forma de organización, es una forma de decir ya basta, pero obviamente justo lo hace para desorganizar, justo lo hace para no movilizar. Denise Dresser justo persigue este tipo de intereses que no tiene que ver con una lucha por generar condiciones de mayor trascendencia. Y parece que sí ha avanzado ese movimiento, sí está permeando en un sector de la población, especialmente en las clases medias altas. Y bueno, me parece peligroso ese discurso en la medida en que se genera una desconexión entre la estrategia política por tener, por revertir un estado violento, porque la desmovilización lo que va a llevar es que ese estado violento siga insistiendo en permanecer aquí. Y dos, creo que el movimiento también de Ayotzinapa bueno, el suceso de Ayotzinapa ha generado un movimiento cada vez más consciente de las cosas, de detener esa violencia, pero cree que las elecciones están de una u otra forma cooptadas por el narco. Me parece correcta esa apreciación. Y bueno, tenemos casos. Michoacán también está en esa situación, César.
Creo que sí, exacto. Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Creo que hay elementos en donde sí es cierto, es imposible votar por el crimen organizado, pues no debería de ser así. Y tercero, creo que también el problema de aquellos que dicen hay que ir a votar y hay que hacerlo por las nuevas opciones, especialmente por Morena, pues también olvidan que hay estos otros elementos. Y creo que lo que ha sucedido en estos dos puntos es que tanto unas partes como otras no se han entendido y creo que ahí también se abre peligro porque en vez de unificar la lucha abajo y la lucha por el poder, lo que se está haciendo es generar dos luchas diferentes que a veces, muchas de las veces, no logran coincidir y justo por eso lo que tenemos es que el partido en el poder saldrá beneficiado en estas elecciones. Adelante, Sí, Eddie. César. Sí, César, mira, yo ahí yo considero que han quedado atrás las estrategias de lucha nacionales. No puede funcionar una estrategia de lucha nacional habiendo tantas diferencias entre las regiones del país. Me parece que hay regiones que ya están francamente muy calientes, están muy aceleradas, en las cuales eh, la crisis política ya está teniendo una expresión como guerra civil. Eh, Esta expresión de guerra civil no se está manifestando a través de grupos subversivos, sino a partir del estallamiento espontáneo de los grupos semi-organizados, por un lado, y por el otro lado, grupos sociales que apoyan al narco. eh, y bueno, frente a eso, frente a esta realidad que es obvia y es evidente, es muy complicado pensar en luchas organizadas digamos, abiertas, pues, mientras que otras son las condiciones del Distrito Federal. Yo por eso creo que el entendimiento pasa por considerar que estamos en medio de un fraccionamiento de la realidad nacional, César. Y bueno, con eso cierro mi comentario. Pues yo nada más reiteraría eso, ¿no? A mí me parece que la democracia mexicana nunca en una coyuntura electoral como esta había estado como tan desarticulada, tan descompuesta, ¿no? Y sobre todo reiterar la irresponsabilidad de los medios de comunicación que me parece que no abonan en nada, ¿no? Para de alguna manera brindar elementos para el análisis certero a la sociedad. Adelante, César, para que cerremos. Bueno, pues yo sí haría un llamado por generar un movimiento de unidad nacional. Me parece que creo que en estos momentos es cuando más se necesita ese tipo de luchas, una coordinación nacional, y creo que es momento de empezar a construirla. Eh, bueno, eso lo pondría sobre la mesa. Pues muchas gracias, Tania. Gracias a ti, César, y al equipo, y a Eddie, y a la audiencia. Muchas gracias, Eddie. Gracias, un abrazo a todos, buenas noches. Muchas gracias a Diana Maya, nuestra community manager, y muchas gracias a nuestro estimado, muy estimado productor. Esto es Alameda 67, se transmite todos los jueves de 10:30 a 11:30 de la noche por Red Generación. No te olvides sintonizarnos, hablamos sobre América Latina, sobre las disyuntivas que se generan en este continente, en esta parte del continente americano. Pues nos estamos viendo, cuídense mucho. Soy César Iglesias, hasta la próxima. Julio Neuhausen, chileno, todo cambia.